Para que vea que no soy exagerado, de acuerdo al diario de Texas, San Antonio Express News, Reynoso, Moreira, Peña y Monreal investigados por sobornos del Rey de los Dragones. El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, lavó en bancos de Texas $5.5 millones que fueron robados del erario y depositados en un banco propiedad del empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones. Dice el San Antonio Express News, a partir del 2008, Reynoso Femat y su hijo Reynoso López conspiraron juntos y con otros para desviar el dinero ilegal proveniente del Estado mexicano de Aguascalientes a instituciones financieras en México y luego en cuentas bancarias que establecieron en Estados Unidos, precisa un documento de la Corte de Texas que fue citado ayer por el diario tejano. La mayor parte de esos millones de dólares fueron invertidos en bienes raíces en San Antonio, según el documento que se encontraba sellado y que recientemente fue desclasificado. No solamente Reynoso Femat es conectado al Rey de los Dragones. Hay que decir que este personaje es propietario minoritario del Banco Internacional, que junto con otros bancos fueron utilizados para los sobornos a exgobernadores y exfuncionarios mexicanos a cambio de contratos de pavimentación que recibió su empresa en México, una de ellas IMEX. Según los fiscales, además de este personaje, le decía, está Eugenio Hernández, también exgobernador de Tamaulipas, con cargos en Corpus Christi, así como Humberto Moreira y Jorge Torres López, exmandatarios de Coahuila. Los fiscales estadounidenses también señalan en documentos judiciales que Humberto Moreira robó cientos de millones de dólares del Estado y blanqueó decenas de millones en San Antonio y en otras partes de Texas. Pero el exgobernador, ya lo veíamos en un video en el que le dio hasta con la cubeta al expresidente Felipe Calderón, niega que haya cometido algún delito. Otros funcionarios que se encuentran bajo investigación por recibir sobornos son los exgobernadores de Zacatecas, Ricardo Monreal, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República. Los fiscales tejanos ya cuentan con la confesión de un personaje respecto de todos los gobernadores, funcionarios federales y alcaldes que corrompió, así como los montos que pagó, pero ese testimonio se mantiene sellado en una corte de distrito del condado de Bexar o Bejar. Bueno, así las cosas con nuestros políticos, muchos de nuestros políticos en México. Y alguien quien seguramente está viendo lo que ocurre rumbo a las elecciones en el Estado de México, con esto de los videoescándalos, con los dimes y diretes, la reaparición de Carlos Salinas de Gortari, en fin, cómo se están moviendo las cosas y cómo se enturbia la situación política en México, es Marta Tagle, hasta hace poco senadora de Movimiento Ciudadano, senadora de la República, ex senadora ahora, y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Marta, ¿cómo le va? Buenos días. Al contrario, muchas gracias, Vicente, por esta llamada. Buenos días. Oiga, Marta, usted sabe que la respetamos su opinión y queremos saber cómo ve México en medio de tantos movimientos, de tantos dimes y diretes, ahora que está, ahora sí, de afuerita, cómo se ven las cosas. Pues mira, justo oyendo incluso tu nota de qué está sucediendo en otras partes del mundo con respecto a nuestros políticos que están siendo investigados no solamente en Estados Unidos, sino ves que también Duarte está ahora detenido en Guatemala, ya Renton en Italia. Y vemos además cómo en otras partes del mundo se actúa contra la corrupción y que, por ejemplo, temas como Odebrecht, que ha financiado campañas en varios países y sin duda entre ellos México, vemos cómo sucede eso fuera de nuestro país y en nuestro país no pasa nada. Estamos metidos ya en un nuevo proceso electoral que es muy importante porque aunque solamente hay 3 elecciones locales en este año, el próximo año vendrán 30 elecciones concurrentes además de la presidencial, pues todo el mundo está enfrascado, pues sacándose entre unos y otros trapitos sucios y desafortunadamente para la ciudadanía pues queda un mal sabor de boca. O sea, formalmente este tipo de escándalos y situaciones que entre ellos mismos están achacando, pues tampoco ayuda a que realmente la ciudadanía se sienta representada y me parece que independientemente de quién gane en el Estado de México, que sin duda va a ser muy importante para las elecciones del 18, al final de cuentas el número de participación que se puede prever
en las elecciones va a ser muy bajo, porque la mayor parte de la gente pues está muy a disgusto, con toda razón, por lo que sucede en México, por lo que no sucede en México contra la corrupción, porque identificamos que hay cantidades millonarias que los ciudadanos nunca se imaginarían ver, y que se habla tan fácilmente de todos los desfalcos de todos los gobernadores que han pasado prácticamente por ese país. ¿Cuánto tiempo tiene que dejó de ser senadora, Marta? Pues un mes exactamente, el 23 de marzo que se reinstaló la titular. Yo tengo que salir, y pues tengo un mes que sigo trabajando con la sociedad civil. Ya desde que estaba en el Senado trabajaba con la ciudadanía, y pues ahora estoy afuera, y además justamente habiendo visto cómo se manejan las cosas en el Senado, las decisiones que se toman, cómo se toman, me parece que esa experiencia la debo poner del lado de la sociedad civil para que sirva para seguir empujando procesos. A eso iba. ¿Se puede hacer una reflexión ya que estás adentro y luego sales? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda ahora Marta Tagle? ¿Cómo entiende o qué tan asqueada, o no sé cómo decirlo, perdone usted la expresión, queda de esto que nuestra gente sabe, pero no hasta hasta dónde? Esto de servirse con la cuchara grande, lo hemos platicado en diferentes ocasiones en este espacio, en estas tomas de decisiones a veces por conveniencia o por negocio. ¿Cuál es la reflexión que puede hacer, Marta? Sí, o sea, imagínate, yo me veo como una ciudadana que de manera afortunada llegó justo a uno de los espacios donde se toman decisiones de manera más importante en México, como es el Senado de la República, y de esta visión de ciudadanía, ver cómo se manejan las cosas, estar viendo ahí cómo se toman los acuerdos, cómo entre los partidos se chantajean, negocian una iniciativa por otra. Muchas veces incluso se juega a hacer oposición cuando hay un acuerdo que garantiza que una votación salga de una u otra manera. Eso me permitió estar ahí en el Senado, ver cómo se maneja todo eso, y ahora desde afuera me parece que es muy importante que con los temas que estoy empujando en el Senado, que siempre fue con muchas organizaciones de la sociedad civil, pues justamente podamos seguir adentro, podamos seguir incidiendo, o sea, hasta donde sea posible. Yo confío mucho en el poder de la ciudadanía y no le veo otra manera de que esto cambie. O sea, las cosas por la clase política en sí misma no van a cambiar. Ellos mismos no se van a poner el cuchillo en el cuello, sino que me parece que debe ser la ciudadanía la que debe de seguir insistiendo, encontrando estas maneras de incidir, de cambiar las cosas, y creo que esta experiencia de haber estado allá adentro puede servir para eso, porque ya me tocó ver cómo se toman las decisiones adentro. Efectivamente, muchas de las veces me sentía frustrada porque no podíamos avanzar en temas, porque obvio todo se toma de acuerdo a la fuerza política en la que estés y el peso que tienes. Yo era una de 128 y no te podía mover muchas cosas. Sin embargo, cuando incluíamos el ingrediente de la ciudadanía, lográbamos por lo menos ejercer presión, o para que no se tomaran decisiones que iban en contra de la ciudadanía, o por lo menos detener discusiones que podían ser, que podían afectarles. Entonces yo creo que esa experiencia tiene que servirnos, sobre todo en un tema fundamental, que es la corrupción. Hace poco el presidente de la República decía que nadie está libre de la corrupción, y no, yo conozco muchos ciudadanos que en su vida han dado una mordida, que realmente están hartos de lo que está sucediendo con los políticos, y además de ninguna manera se podría comparar la corrupción a la que muchas veces se ven sujetos los ciudadanos, pues desde la policía de tránsito en México, o cualquier trámite que quieren hacer ante las autoridades. Eso no se puede comparar con lo que estamos oyendo que han robado los gobernadores. Entonces nos quieren meter a todos en la misma bolsa, pero las cosas no son así, y creo que la ciudadanía tiene que cambiar esto. Un par de cosas para dejarla ir. Marta, ¿qué piensa del arresto coincidente con todo este movimiento político en México de Javier Duarte? ¿Qué piensa de este videoescándalo que intenta enlodar a López Obrador? ¿Qué piensa de todos estos dimes y diretes? Y pareciera que se nos ha olvidado a los medios, pareciera que la ciudadanía se tiene que tragar todas estas cosas políticas y olvidarse de los temas importantes en nuestro México lindo y herido.
No, pues yo creo que ahorita justo lo que está sucediendo con Duarte y muchos escándalos que van a estar saliendo, no solamente lo que ya salió con respecto a una candidata de Morena, sino lo que seguirán sacándose estos días, tendrá todo el tiempo un fin político, y tendrá un fin político contra quien puede encabezar las preferencias, con quienes tiene mayores posibilidades, y al final de cuentas de lo que te decía es eso, se trata de enlodar a todos y decir que todos somos iguales, y se pierde de vista lo importante. Por ejemplo, hay temas en nuestro país que no están siendo investigados, como el caso de Odebrecht, que justo cuando estaban saliendo noticias en el mundo de cómo hay evidencias de que funcionarios mexicanos han sido sobornados, esa información simple y sencillamente se quedó oculta entre tanto lodo, entre tanto que escuchamos de Duarte y de todo este show que se armó, porque al final de cuentas el tipo pues sí está encarcelado, pero el dinero sigue estando en la propiedad de su familia, que además no tiene ninguna orden de aprehensión, y que simple y sencillamente es un show mediático. Y desafortunadamente lo que nos espera de aquí a las elecciones del 18 va a ser eso y más, porque la clase política en México no ha entendido que ese no es la vía, y que realmente la ciudadanía ya está harta de eso. ¿Salió usted dolida? La idea que yo tengo es que hicieron los movimientos para sacarla del Senado, o a pesar de que regresa la titular, pues en una situación medio extraña de la noche a la mañana. ¿Se va usted lastimada, molesta? No, muy contenta. Yo estoy muy satisfecha, la verdad. Imagínate, hay suplentes que nunca pueden pasar un solo día en el espacio, ¿no? En el caso de los senadores en un escaño. Yo estuve 1 año y medio, y en 1 año y medio pude hacer muchísimas cosas, empujé muchísimos temas, abrí las puertas para que muchos grupos sociales, para que causas se escucharan, y realmente me siento muy satisfecha. Las circunstancias en las que se dio mi salida pues tienen que ver con algo que también me parece muy lamentable, porque es el desgaste de una fuerza política de izquierda que en su momento tuvo muchas posibilidades, pero que por errores de ellos y de quienes han sido sus dirigentes pues están acabándose entre ellos, y ¿Se pues refiere al PRD? Me refiero al PRD, que desde que llegué justo por eso decidí no integrarme a la bancada del PRD, porque me parecía que era un problema de ellos, un problema interno de un partido en el que yo no milito ni he militado, y pues hoy al final de cuentas es un daño colateral. Pero creo que pude hacer en 1 año y medio y demostrar que sí se pueden hacer cosas diferentes, y eso me deja a mí con muy buen sabor de boca, además de la experiencia adquirida, y que te digo, voy a seguir usando para ponerla al servicio de esas causas en las que creo y que voy a empujar hasta el último momento. En ningún momento me he sentido dolida, sabía desde que llegué, y por eso trabajamos además intensamente, que en cualquier momento me podía ir, o sea, pudo haber sido al otro día, 2 meses, etcétera, y fue 1 año y medio. Entonces fue una oportunidad que me pareció importante aprovechar, y creo que lo supe hacer, y me siento muy satisfecha por lo que se hizo, y vamos a seguirle dando desde la trinchera en la que me encuentre. ¿De cuál trinchera? ¿Y ahora qué, Marta Tagle? Pues ahora estoy desde la ciudadanía, desde siempre he trabajado con muchos organismos de la sociedad civil, particularmente con movimientos feministas. Hay muchos temas inconclusos, hay muchas situaciones en nuestro país que nos duelen, y que voy a seguir dándole seguimiento y que no quiero abandonar. Por ejemplo, estoy muy metida en temas como la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Nos duele que en nuestro país haya cerca de 11,000 niñas entre 10 y 14 años que están siendo embarazadas cada año, y que tenemos que hacer algo urgente, y es uno de los temas en los que estoy involucrada. Y sin duda en los temas de anticorrupción estaré dándole seguimiento a todo el tema del presupuesto público que se etiquete para los temas de corrupción, para verificar que efectivamente estén funcionando, y darle seguimiento a esos temas, o sea, la ciudadanía con los colectivos de ciudadanos que están trabajando, y que hay que empujar esos temas. Déjeme preguntarle, ¿qué papel tenemos que jugar los mexicanos en el extranjero desde su perspectiva en medio de este circo, en medio de este lodazal político rumbo al 2018, Marta? Pues me parece que es importante tener o sea, ya que no están metidos en esta lodazal en México, poder ver justamente desde otra perspectiva lo que está sucediendo en México, y no quedarse solamente con la información
que sale y que son shows mediáticos, sino justo empezar a ver, identificar esas otras situaciones que se encuentran. Hay que recordar que además en el 18 los mexicanos en el extranjero también pueden participar en los procesos electorales en México, y es algo que no hay que perder de vista, es algo que hay que tener consciente, que incluso se ha invertido económicamente en nuestro país mucho para poder tener con una infraestructura que sigue siendo muy burocrática, pero que ahí está para que los mexicanos en el extranjero puedan participar. Y creo que desde ese espacio, desde otra perspectiva, tienen que ubicar cómo se están dando las cosas para también poder influir en los cambios que se requieren en México. Para cerrar, ¿ya decidió que va a apoyar rumbo al 2018? ¿A quién? Yo por el momento no he decidido a quién. Creo que hay que construir un proyecto ciudadano y quien esté realmente comprometido con empujar varias de las cosas de la ciudadanía. Creo que el que llegue, no importa el partido que sea, va a llegar con un poco nivel de gobernabilidad, o porcentaje de... O sea, nadie va a pasar el 30% de la votación, y eso obligará al que llegue a hacer un amplio compromiso, y debe ser con la ciudadanía. Y estoy más bien como muy comprometida en construir ese proyecto de ciudadanía, ese compromiso de con la ciudadanía que se tiene que firmar para poder gobernar este país. Le agradezco mucho, Marta, y sepa que aquí respetamos su opinión y que siempre la estaremos buscando para escuchar su visión de lo que ocurre en México y que le afecta a los mexicanos. No, y de verdad te lo agradezco muchísimo, es una oportunidad invalorable poder llegar a tus radioescuchas, a nuestros compatriotas mexicanos que viven en Estados Unidos, particularmente en Chicago, y realmente te agradezco esta oportunidad y que me abran los micrófonos. Gracias, Marta Tagle, ex senadora de la República por Movimiento Ciudadano, era suplente, regresa Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, al Senado, y pues tiene que salir Marta Tagle, una de las voces importantes en su momento en el Senado, ahora desde la sociedad civil. Bueno, regresando a los temas de Estados Unidos, el presidente de este país, el presidente naranja Donald Trump, está